Vivimos en una época donde la abundancia ya no se mide en comida, sino en estímulos. La mujer moderna despierta cada mañana con más opciones de las que cualquier generación anterior tuvo en toda su vida. Un solo post puede atraer la atención de cientos, incluso miles de hombres. Likes, mensajes, cumplidos, todos compitiendo silenciosamente por un segundo de su atención. Lo que antes era un encuentro azaroso en una plaza o una mirada en un café, hoy es una notificación. Y ese cambio ha reconfigurado por completo la psicología del deseo. La tecnología le dio a la mujer un poder que antes solo la élite podía tener: elección ilimitada. Puede observar, comparar, descartar y reemplazar con la facilidad con la que se desliza un dedo sobre una pantalla. Pero detrás de esa aparente libertad, se esconde una trampa emocional. Cuando todo es posible, nada parece suficiente. La abundancia erosiona el valor. El exceso de opciones genera una forma sutil de vacío, una sensación de que siempre podría haber alguien mejor, más alto, más atractivo, más interesante. Las redes sociales son un mercado de validación. Cada imagen publicada es una moneda lanzada al aire esperando ser recogida por la atención ajena. Pero ese intercambio ya no es humano, es algorítmico. El algoritmo decide quién merece ser visto, y esa visibilidad se confunde con valor personal. Lo que se muestra más, se cree más valioso. Lo que no aparece, no existe. Y así, miles de mujeres compiten no por amor, sino por relevancia. No por conexión, sino por exposición. El deseo dejó de ser íntimo, ahora es público, cuantificable y efímero. Esta era de opciones infinitas no solo transformó la percepción femenina del deseo, también distorsionó el masculino. Muchos hombres ya no se sienten suficientes. Ven que la atención femenina está repartida entre figuras inalcanzables: cantantes, influencers, modelos, empresarios. La mujer promedio tiene acceso visual y emocional a un mundo que antes era inalcanzable. Eso alimenta la hipergamia, la tendencia natural a buscar al hombre más alto en la jerarquía social. Pero esa búsqueda infinita genera frustración, porque en un mundo de apariencias, incluso el mejor puede ser un espejismo. El resultado es una paradoja moderna: millones de mujeres sintiéndose poderosas y vacías al mismo tiempo. Tienen visibilidad, pero no conexión, atención, pero no vínculo. La libertad que conquistaron se convirtió en un espejo que refleja infinitas versiones de sí mismas, sin mostrar quiénes son en realidad. La era de las opciones infinitas prometía amor sin límites, pero entregó una soledad disfrazada de libertad. Porque cuando todo está al alcance, el valor ya no está en elegir, sino en aprender a detenerse. Las redes sociales no son simples plataformas de entretenimiento, son vitrinas del deseo humano. En ellas, la mujer moderna no solo se muestra, sino que se mide. Cada imagen es una oferta, cada reacción una demanda. Instagram, TikTok o Tinder funcionan como bolsas de valores donde la atención es la divisa y la apariencia, el activo más cotizado. Ya no se trata de quién eres, sino de cómo te perciben. En ese escenario, la belleza, la juventud y la sensualidad se convierten en estrategias de posicionamiento emocional. El deseo dejó de ser un impulso íntimo y espontáneo, se ha convertido en un proceso calculado, casi comercial. La mujer aprende a presentarse como una marca, a cuidar su estética, su narrativa y su valor de mercado. No busca solo amor, sino reconocimiento, estatus, influencia. Y el hombre, confundido entre admiración y deseo, se ve empujado a competir no solo con otros hombres, sino con la atención colectiva. Ya no basta con ser bueno, hay que destacar, seducir, impresionar. El deseo se volvió público, y eso lo vació de misterio. En este nuevo mercado, la hipergamia femenina encontró su terreno ideal. La posibilidad de acceder a miles de perfiles hace que el estándar suba de manera irreal. La mujer promedio ya no compara su entorno inmediato, compara con el mundo. El algoritmo le muestra hombres con cuerpos esculpidos, autos de lujo, viajes exóticos y promesas de vida perfecta. Esa exposición constante reprograma el deseo. Lo común se vuelve insuficiente, lo normal se percibe como fracaso. Y así, lo que antes era real, el hombre de carne y hueso, cercano, imperfecto, queda invisibilizado. Sin embargo, esa lógica no trae satisfacción, sino ansiedad. Cuando todo está a la vista, el deseo se convierte en un bucle de comparación. Lo que hoy emociona, mañana aburre. Lo que ayer era ideal, hoy parece poco.
El mercado del deseo no permite estabilidad, porque vive del cambio constante. Y esa inestabilidad afecta tanto a mujeres como a hombres, ambos atrapados en la necesidad de validarse frente a una audiencia invisible. Cada like refuerza la idea de que vales algo, pero también te recuerda que puedes perderlo en cualquier momento. El amor se ha desplazado del alma a la pantalla. Lo íntimo se volvió público, lo profundo se volvió contenido. Y en ese intercambio, todos pierden algo esencial, la autenticidad. La mujer se vuelve actriz de su propio personaje, el hombre, espectador de un deseo que ya no le pertenece. En este nuevo mercado del deseo, el precio más alto no se paga con dinero, sino con la pérdida de lo genuino. Durante siglos, la admiración hacia la mujer fue una forma de devoción. El hombre la veía como un misterio, una inspiración o un ideal. Hoy, esa admiración se transformó en poder. Las redes sociales convirtieron la atención masculina en combustible emocional. Lo que antes era un halago sincero, hoy es una corriente constante de aprobación que puede mover el ánimo, la autoestima o incluso la identidad de una mujer. La mirada del hombre se volvió una herramienta, y quien recibe esa mirada sabe que puede dirigirla, manipularla o dosificarla según le convenga. La mujer moderna aprendió que su atractivo no solo genera deseo, sino influencia. No necesita hablar para ser escuchada, ni comprometerse para ser deseada. Su imagen tiene peso, y su presencia digital es una forma de autoridad silenciosa. En este nuevo ecosistema, la admiración se traduce en poder simbólico. Cuantos más hombres la observan, más alta se siente su posición social. Pero esa sensación, aunque intensa, también es frágil. Depende de una atención que no controla del todo y que debe alimentar constantemente. Ese poder, sin embargo, no siempre libera. A veces encadena. La mujer que domina la atención de los demás también puede volverse esclava de ella. Cada publicación se convierte en una nueva prueba de validación. Cada silencio, en una posible caída. La lógica del poder digital es cruel. Exige exposición permanente y recompensa la superficialidad. Lo profundo se pierde porque no genera clics. Lo auténtico se esconde porque no vende. Y así, muchas mujeres terminan midiendo su valor por el número de ojos que las miran, no por la calidad de quienes las entienden. El hombre, por su parte, se encuentra atrapado en un papel ambiguo. Admira, pero ya no sabe si su admiración tiene sentido. Desea, pero teme ser uno más entre miles. Muchos hombres sienten que su atención ya no tiene valor, que su afecto se volvió un bien abundante y despreciado. De la admiración surgió el poder, y de ese poder, la distancia. Dos polos enfrentados que, en vez de encontrarse, se repelen. Ella busca respeto y reconocimiento, él busca conexión y propósito. Pero el juego de la mirada los separa cada vez más. Lo más paradójico es que este poder, que parecía empoderar, también deshumaniza. Cuanto más admirada es una mujer, más difícil se vuelve verla como persona y no como símbolo. La admiración extrema no eleva, distorsiona. El poder que nace de ser deseada puede fácilmente transformarse en un vacío disfrazado de triunfo. Porque cuando la mirada del otro se convierte en la base del yo, el poder deja de ser libertad y se convierte en dependencia. La mujer moderna vive en el escenario más libre de toda la historia. Puede estudiar, trabajar, viajar, crear, elegir. Ninguna generación anterior tuvo tantas puertas abiertas ni tantas posibilidades sobre la mesa. Pero lo que parecía una bendición ilimitada se ha convertido en una carga invisible. La ansiedad de tener que elegir entre infinitas opciones sin saber cuál la hará realmente feliz. La libertad sin dirección se convierte en laberinto. Y el exceso de alternativas, lejos de traer calma, produce insatisfacción. Porque cuando todo es posible, nada parece suficiente. Las redes sociales amplificaron este dilema. Cada día muestran nuevos modelos de vida, nuevas versiones de éxito, nuevas parejas perfectas. El algoritmo le susurra al oído que podría tener algo mejor. Un hombre más atento, más atractivo, más rico, más espiritual, más alfa o más sensible. Da igual. Siempre hay otro. Esa promesa constante de abundancia termina saboteando cualquier estabilidad emocional. En un mundo donde la comparación es infinita, la fidelidad parece una renuncia absurda. ¿Por qué conformarse con lo bueno si puede existir lo ideal? La paradoja es cruel. Mientras más libertad tiene para elegir, más difícil le resulta comprometerse. El acto de decidir implica perder todas las demás opciones.
Y en una cultura que glorifica el no te conformes, elegir se percibe como limitarse. Pero la felicidad no nace de acumular caminos, sino de recorrer uno. La mujer moderna, al igual que el hombre, ha olvidado que la plenitud no proviene de lo múltiple, sino de lo profundo. Sin profundidad, las relaciones se vuelven intercambiables, frágiles, desechables. Esa indecisión perpetua se refleja en la vida emocional actual. Vínculos cortos, promesas vacías, relaciones que se desintegran ante la mínima incomodidad. Nadie quiere perder, nadie quiere arriesgar, nadie quiere apostar por algo que no garantice satisfacción inmediata. Pero el amor, como todo lo esencial, requiere perder alternativas para ganar autenticidad. Y eso hoy suena casi herético. En el mercado moderno, la paciencia es una rareza, la duda, una epidemia. La paradoja de la elección es la nueva prisión invisible. Tener todas las opciones, pero no poder disfrutar ninguna. La mujer moderna puede deslizar el dedo por un catálogo infinito de rostros, promesas y atenciones. Pero mientras más elige, más vacía se siente. Porque lo que realmente anhela no está en la variedad, sino en la conexión genuina. Y esa no se encuentra comparando, sino entregándose. La libertad de elegir perdió su sentido cuando olvidamos que amar también significa renunciar. Vivimos rodeados de estímulos que nos hacen creer que lo tenemos todo. La mujer moderna, especialmente, ha sido colocada en el centro de una aparente abundancia. Atención constante, mensajes, invitaciones, halagos, opciones. Pero esa abundancia no es real, es digital. No representa conexiones humanas, sino impulsos fugaces de dopamina. La sensación de ser deseada sustituye la experiencia de ser comprendida. Y en esa confusión, muchas mujeres confunden la cantidad con el valor, el impacto visual con el vínculo emocional. Lo que abunda en la superficie, escasea en el alma. Cada me gusta actúa como una microdosis de validación. Pero esa validación es efímera, dura lo que dura una notificación. Al desaparecer, deja un vacío que pide más. Es un circuito cerrado de adicción emocional. Publicar, recibir atención, sentirse valiosa, volver a necesitarlo. La abundancia digital no alimenta el autoestima, la drena. Porque el reconocimiento que proviene del exterior no se acumula, se disuelve. No construye identidad, solo la mantiene a flote por un instante antes de hundirse de nuevo. Es la abundancia del espejismo, visible, pero inalcanzable. El espejismo funciona porque el cerebro no distingue entre atención genuina y artificial. Cada estímulo activa el mismo sistema de recompensa. Pero lo que antes provenía de la intimidad, ahora proviene del público. Y eso cambia todo. Lo que antes llenaba el corazón, ahora apenas calma la ansiedad. Una mujer puede sentirse poderosa al recibir cientos de mensajes, pero sola al cerrar la pantalla. Porque lo que llena de verdad no es el número de admiradores, sino la calidad de la conexión con uno solo. El problema es que la abundancia genera desconfianza. Cuando todo parece fácil, nada se siente auténtico. Las relaciones nacen contaminadas por la sospecha. ¿Le gusto a él o a la imagen que muestro? ¿Me escribe por interés o por curiosidad? ¿Soy especial o solo una opción más en su lista? Esa incertidumbre erosiona la profundidad emocional. El espejismo de la abundancia convierte el amor en un juego de apariencias, donde todos actúan, pero nadie se muestra realmente. Y así, la mujer moderna vive entre dos mundos, uno lleno de atención y otro vacío de conexión. Puede recibir más miradas que nunca, pero menos comprensión que antes. Puede sentirse más visible que en cualquier época, pero también más sola. El espejismo de la abundancia promete plenitud, pero entrega cansancio. Porque la abundancia sin sentido no es riqueza, es ruido. Y cuando el ruido es constante, el alma deja de escuchar lo que realmente necesita. Silencio, autenticidad y presencia. El hombre promedio, ese que durante siglos representó la base silenciosa de la sociedad, se ha vuelto invisible. En un mundo donde la atención es el nuevo oro, ya no basta con ser trabajador, leal o constante. Ahora se exige destacar, impresionar, tener una narrativa atractiva. Las redes sociales han elevado el estándar del deseo. Los hombres con más estatus, atractivo o poder acaparan el interés, mientras millones de otros pasan desapercibidos. El algoritmo no promueve lo real, promueve lo deseable. Y lo deseable, en esta era, se mide por impacto visual y éxito aparente. La mujer moderna ya no observa solo a su entorno cercano,
observa al mundo. Desde su teléfono puede comparar al compañero cotidiano con celebridades, modelos o empresarios. Esa exposición global ha redefinido las expectativas. El hombre promedio, con sus virtudes humanas pero sin adornos, parece desactualizado frente a un catálogo infinito de opciones idealizadas. La hipergamia, esa tendencia natural a buscar al hombre con mayores recursos o estatus, ha dejado de ser biológica para convertirse en cultural. Hoy no se trata solo de seguridad material, sino de proyección simbólica. El resultado es una fractura silenciosa. Miles de hombres sienten que ya no son vistos, que no cumplen con los estándares impuestos por el escaparate digital. Se esfuerzan, trabajan, mejoran, pero siguen siendo invisibles ante un algoritmo que premia la ostentación, no la autenticidad. Esa invisibilidad genera frustración, y de esa frustración nace el desencanto. Muchos se retiran del juego emocional no por falta de deseo, sino por saturación. No quieren competir en un mercado donde el amor parece un producto y el valor humano depende del brillo de la pantalla. El hombre promedio no desapareció biológicamente, desapareció simbólicamente. Se desvaneció en la narrativa de lo espectacular. Pero esa desaparición tiene un costo también para la mujer, la escasez de vínculos reales. Porque mientras los hombres se sienten descartados, las mujeres se enfrentan a un grupo reducido de opciones aparentes, generando una competencia feroz por los mismos perfiles idealizados. El resultado es un círculo vicioso, pocas mujeres persiguiendo a los mismos hombres y muchos hombres resignados a la soledad. Esta nueva dinámica no es solo social, es espiritual. El hombre promedio no quiere ser un ídolo ni un influencer, quiere ser visto como un ser humano. Pero en la era de la imagen, lo humano se ha vuelto insuficiente. Y mientras los algoritmos amplifican las fantasías, el hombre real, ese que ríe, que duda, que falla, que ama de verdad, queda relegado al olvido. La desaparición del hombre promedio no es una tragedia de género, es una señal de que el deseo humano ha perdido su equilibrio. En un mundo obsesionado con lo extraordinario, lo normal ha dejado de tener valor. Durante los últimos años, la palabra empoderamiento se convirtió en bandera y en consigna. Pero lo que comenzó como un movimiento de libertad interior terminó absorbido por el sistema que decía combatir. Hoy, muchas mujeres confunden empoderamiento con exhibición y libertad con validación. Las redes sociales, que prometían expresión y autonomía, se transformaron en escenarios donde la apariencia reemplazó a la autenticidad. Se vende la imagen de una mujer fuerte, segura e independiente, pero detrás de la pantalla muchas viven presas de la ansiedad de ser aprobadas. La independencia se volvió espectáculo. La seguridad, una pose. El capitalismo comprendió rápido el valor emocional del discurso feminista. Convirtió la autoestima en negocio, el cuerpo en producto y la libertad en campaña publicitaria. Sé tú misma, repiten los anuncios, mientras ofrecen miles de filtros para alterar el rostro. Ámate, dicen las marcas, mientras promueven la comparación constante. El empoderamiento, en su versión digital, ya no busca la fuerza interna, sino la visibilidad externa. No es introspección, es marketing. La mujer moderna se ve impulsada a mostrarse empoderada, incluso cuando no se siente así. La autenticidad se disfraza de actitud. El problema no es la búsqueda de poder, sino la dirección en la que se busca. El verdadero empoderamiento nace de conocerse, no de exhibirse. Pero las redes premiaron lo contrario, la exposición sin profundidad. Así, la mujer que más se muestra parece más libre, aunque muchas veces esté más vacía. Se mide su valía por la atención que genera, no por la serenidad que cultiva. Es una ilusión peligrosa, porque parece libertad, pero exige sumisión al algoritmo. Y cada me gusta que otorga un instante de autoestima también refuerza la dependencia del juicio ajeno. Esa ilusión tiene un costo emocional profundo. La mujer que vive para demostrar su poder termina agotada por mantener su personaje. Cada caída, cada duda, cada día en que no se siente perfecta, se convierte en amenaza para su identidad. El empoderamiento superficial no libera, presiona. Porque no permite mostrarse vulnerable, no permite ser humana. Todo debe parecer controlado, exitoso, impecable. Pero la fuerza verdadera no está en la perfección, sino en la conciencia. No en ser admirada, sino en ser real. La ilusión del empoderamiento no destruyó la opresión, la refinó. Ya no proviene del patriarcado, sino del propio reflejo.
La mujer moderna se enfrenta ahora a un nuevo enemigo, la necesidad constante de parecer libre, incluso cuando no lo es. Y mientras intenta sostener esa imagen, el silencio interior se vuelve insoportable. Porque la libertad no se demuestra, se siente. Y ninguna validación externa puede reemplazar la paz de quien no necesita demostrar nada. La validación es el nuevo oxígeno emocional del siglo XXI. Todos la buscan, pero pocos reconocen su precio. En el caso de la mujer moderna, ese costo se ha vuelto silencioso, pero profundo. Cada foto, cada historia, cada like parece un gesto inocente, pero detrás hay una necesidad constante de reafirmación. Lo que antes provenía de la intimidad, una mirada, una palabra, un abrazo, ahora se obtiene del público. Y cuando el valor personal depende del aplauso, la identidad deja de ser interna para convertirse en una construcción externa. Se vive para ser vista, no para ser sentida. El problema no es desear aprobación, es depender de ella. La validación externa opera como una droga psicológica. Estimula, eleva y después deja vacío. Cada estímulo activa el mismo circuito cerebral que las adicciones químicas. Pero mientras el cerebro se acostumbra a recibir atención constante, el alma se va desconectando del silencio, de la introspección, de la verdadera autoestima. El amor propio ya no se construye en soledad, sino frente a una cámara. Y lo más doloroso es que la mujer que más parece brillar suele ser la que más teme apagarse. El costo invisible aparece en la ansiedad. En el miedo a no ser suficiente, a no mantener la imagen, a perder relevancia. Esa ansiedad empuja a publicar incluso cuando no hay nada que decir, a fingir alegría incluso cuando hay cansancio. La validación digital no solo mide el atractivo, mide el estado emocional. Se premia la felicidad constante, se penaliza la duda. Pero la vida real no es una sucesión de filtros, es una montaña rusa de emociones. Fingir estabilidad permanente destruye la autenticidad. Y con ella, la posibilidad de vínculos reales. A largo plazo, la validación constante genera una fractura interna. La mujer comienza a dividirse entre quién es y quién muestra ser. Esa dualidad consume energía emocional, porque mantener un personaje requiere esfuerzo, vigilancia y control. Se vive pendiente del reflejo, no del presente. Cada día se revisa cómo se ve, no cómo se siente. Y sin darse cuenta, la vida se convierte en una actuación sin descanso. Una obra que busca aplausos, pero nunca ofrece descanso al alma. El costo invisible de la validación no es la exposición, sino la desconexión. Se pierde el sentido de autenticidad, se debilita la voz interior y se fragmenta la identidad. Lo que debería ser una expresión libre se transforma en dependencia emocional. Y aunque el mundo la aplauda, si no puede escucharse a sí misma, la validación se vuelve una cárcel. Porque no hay mayor esclavitud que necesitar ser vista para creer que existes. Durante siglos, la feminidad fue un lenguaje silencioso, una mezcla de sensibilidad, intuición, empatía y belleza interior. Era una forma de estar en el mundo, no de mostrarse ante él. Pero la era digital rompió ese espejo. Hoy, la feminidad se mide en píxeles y filtros. Se enseña a posar, no a sentir, a cautivar miradas, no a comprender emociones. Las redes sociales transformaron lo que era un arte natural en una competencia estética. Lo femenino dejó de ser esencia para convertirse en imagen. Y en esa imagen, muchas mujeres dejaron de reconocerse. El espejo digital devuelve reflejos fragmentados. Cada selfie, cada filtro, cada retoque, construye una versión distinta del yo. Pero esa multiplicidad no amplía la identidad, la confunde. La mujer moderna vive observándose desde afuera, intentando ajustarse a un ideal cambiante. Hoy la moda exige naturalidad, mañana exige provocación, pasado mañana pureza. Ninguna identidad es suficiente, porque todas dependen de la aprobación externa. El resultado es un cansancio existencial. La lucha diaria por ser la versión correcta de una misma ante un público que nunca deja de mirar. La feminidad auténtica no necesita demostración, se expresa en gestos, en presencia, en energía. Pero el mercado la convirtió en mercancía. La dulzura se vende en cosméticos, la sensualidad en campañas, la rebeldía en marcas. Todo lo que antes era espontáneo ahora tiene precio. La mujer, al intentar mostrarse libre, terminó siendo producto. La paradoja es dolorosa. Cuanto más exhibe su poder,
más se somete a la lógica del consumo. Lo femenino se volvió rentable, y lo rentable raras veces es genuino. El espejo roto no solo afecta la autoestima, sino la percepción del amor. Si la identidad se construye desde la imagen, el vínculo también. Se elige pareja por estética, no por afinidad. Se busca admiración, no comprensión. Y en ese juego de apariencias, lo emocional se desvanece. La mujer, acostumbrada a ser observada, empieza a mirar menos. A veces ni siquiera ve al hombre frente a ella, sino el reflejo de cómo él la hace sentir ante los demás. El amor deja de ser un encuentro de almas y se convierte en una alianza de imágenes. Reconstruir la feminidad no significa regresar al pasado, sino recordar lo esencial, la conexión consigo misma. Mirarse sin filtros, sin expectativas, sin necesidad de impresionar. Lo femenino no está en la perfección, sino en la verdad. Y mientras el mundo siga dictando cómo debe verse una mujer, el espejo seguirá roto. Solo cuando decida dejar de mirarse para volver a sentirse, la feminidad volverá a ser sagrada. El hombre moderno ya no compite con otros hombres, compite con el algoritmo. Aquello que antes lo definía, su carácter, su propósito, su coherencia, ahora se diluye en un mar de apariencias. Las redes sociales moldean su conducta, su deseo y hasta su autoestima. Aprende que la atención femenina se gana no con presencia, sino con impacto visual. El algoritmo lo observa, lo mide, lo entrena. Y poco a poco, deja de ser el mismo para convertirse en lo que funciona. El hombre ya no actúa desde su esencia, sino desde la estrategia. La autenticidad fue reemplazada por la optimización. La exposición constante lo convierte en un actor más del mercado del deseo. Sabe que para ser visto debe mostrarse, exagerar, competir. Lo íntimo se ha vuelto público, lo vulnerable, un riesgo. Los hombres que no se adaptan a esa dinámica sienten que han quedado obsoletos. Ya no basta con tener valores o estabilidad, ahora se exige impacto, estética, narrativa. El algoritmo premia lo superficial, y muchos terminan imitándolo. Así, el hombre deja de ser sujeto de su deseo para volverse objeto de aprobación, igual que la mujer a la que intenta conquistar. Esta mutación tiene un costo profundo. El hombre que vive pendiente de la mirada externa pierde el contacto con su propósito interno. Su valor se mide por métricas invisibles, seguidores, reacciones, validaciones. Se convierte en una versión digital de sí mismo, editada, controlada, falsamente segura. Pero detrás de esa fachada se esconde un cansancio enorme. El cansancio de quien no puede relajarse, de quien siempre tiene que demostrar algo. En un intento por recuperar relevancia, el hombre se deshumaniza. Ya no se conecta, performa. Ya no siente, representa. Paradójicamente, el algoritmo refleja con precisión lo que el hombre teme aceptar, su necesidad de ser visto. Esa vulnerabilidad, antes oculta bajo el rol de proveedor o protector, ahora queda expuesta. El hombre, que solía definirse por la acción, ahora busca validación como la mujer que critica. Ambos son víctimas del mismo sistema, espejos distintos del mismo vacío. Y mientras cada uno se acusa al otro de superficialidad, ambos están atrapados en la misma jaula luminosa del reconocimiento digital. El hombre moderno se ha convertido en reflejo del algoritmo porque olvidó algo esencial, su dirección interior. La masculinidad auténtica no se mide por la atención que provoca, sino por la verdad que sostiene. Pero en una cultura donde lo visible vale más que lo verdadero, el hombre que busca profundidad parece invisible. Recuperar su esencia no implica competir con la mujer ni con la máquina, sino recordar quién era antes de necesitar aprobación. Solo cuando deje de mirar el reflejo podrá volver a ver el horizonte. El amor, que alguna vez fue un territorio sagrado, hoy parece un contrato temporal entre dos egos asustados. Antes, amar implicaba trascendencia, entrega, un acto de fe. Hoy, es una transacción emocional entre dos identidades digitales. Nos hemos acostumbrado a pensar en términos de costo y beneficio incluso dentro del alma. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué me ofrece esta persona? El lenguaje del mercado ha invadido el lenguaje del amor. Lo que antes era un altar se ha convertido en un escaparate. Lo sagrado, en contenido. El amor dejó de ser destino para convertirse en estrategia. La pérdida de lo sagrado no es solo espiritual, es existencial. La tecnología nos enseñó a creer que todo es reemplazable. Parejas, amigos, experiencias,
emociones. Nada parece definitivo. La inmediatez mató el misterio, y con él, el respeto. Amar ya no se percibe como algo que nos transforma, sino como algo que nos entretiene. Cuando deja de divertirnos, lo cambiamos. En este proceso, la profundidad se volvió incómoda. El silencio se volvió insoportable. Lo sagrado, esa conexión invisible que daba sentido, fue sustituido por la gratificación instantánea de la validación. La mujer moderna vive ese vacío con una contradicción dolorosa. Por un lado, desea la intensidad del amor verdadero, por otro, teme perder su independencia. Busca conexión, pero sin renunciar al control. Quiere entrega, pero sin riesgo. El resultado es un amor diluido, calculado, tibio. Se busca la seguridad de un vínculo sin la vulnerabilidad de la entrega. Pero el amor, cuando es real, exige riesgo. No se negocia, se vive. Sin ese salto al vacío, lo sagrado desaparece. Porque lo sagrado no se programa, se siente. Y lo que se siente no puede medirse con likes. El hombre también ha perdido el sentido de lo sagrado. En su intento por protegerse del rechazo o la decepción, se volvió cínico. Ya no busca amar, busca ganar. Ya no busca comprender, busca controlar. Ambos géneros se han convertido en estrategas del afecto, olvidando que el amor no se conquista, se comparte. En la guerra por no ser herido, ambos terminan vacíos. Lo sagrado muere cuando la protección reemplaza la entrega. Recuperar lo sagrado no significa volver al pasado, sino recordar la reverencia. Entender que el amor no es un derecho, sino una experiencia que nos transforma. Que cada encuentro verdadero es un milagro en medio del ruido. Lo sagrado se manifiesta cuando dos personas se miran sin máscara, sin estrategia, sin miedo. En una era donde todo se compra y se vende, lo sagrado es el último acto de rebeldía. Amar, en silencio y sin algoritmos, se ha vuelto el gesto más revolucionario. Entre hombres y mujeres se ha instalado una tensión invisible. No hay bombas ni ejércitos, pero sí heridas abiertas y resentimientos acumulados. Él siente que ya no tiene lugar, que todo lo que ofrece es insuficiente. Ella siente que debe defender su independencia, que ceder es sinónimo de debilidad. Ambos cargan siglos de malentendidos y frustraciones, pero en lugar de reconciliarse, se observan con desconfianza. Las redes sociales amplifican esta brecha. Cada frase, cada opinión, cada experiencia se transforma en confrontación. La empatía se reemplazó por ironía. El diálogo por la burla. El amor por la competencia. La guerra es silenciosa porque nadie la reconoce abiertamente. Se esconde detrás de discursos de libertad, pero está alimentada por el miedo. El hombre teme perder relevancia, la mujer teme perder respeto. Ambos se protegen, ambos se hieren. Y en esa dinámica, nadie gana. Se ha vuelto común escuchar que los hombres ya no valen la pena o que las mujeres ya no son confiables. Cada género intenta afirmar su poder desacreditando al otro. Pero esa energía, que debería dirigirse hacia el entendimiento, se desperdicia en demostrar superioridad moral. El resultado, vínculos rotos y corazones exhaustos. El hombre moderno siente que todo lo que diga será interpretado como agresión. La mujer moderna, que cualquier muestra de vulnerabilidad será usada en su contra. Por eso ambos se esconden tras máscaras. Él adopta una postura fría, distante, sarcástica. Ella, una actitud calculada, autosuficiente, impenetrable. Dos corazas enfrentadas, incapaces de abrazarse. Lo que era complementariedad se ha convertido en sospecha. Lo masculino y lo femenino ya no cooperan, se evalúan. El encuentro se volvió una negociación entre miedos disfrazados de ideales. Esta guerra no comenzó por maldad, sino por dolor. La mujer cargó durante siglos la herida de la sumisión, el hombre, la carga de la exigencia. Ahora ambos intentan liberarse, pero lo hacen desde la herida, no desde la conciencia. Y cuando el dolor dirige el cambio, el equilibrio se pierde. El feminismo se transforma en revancha, la masculinidad en resentimiento. No hay unión posible cuando el diálogo nace del reproche. Lo que se construyó con miedo termina en más miedo. La reconciliación entre géneros no vendrá de discursos, sino de comprensión. El hombre necesita recordar que la fuerza no es dominio, y la mujer, que la libertad no es desconexión. Ambos buscan lo mismo, respeto,
amor y sentido. La guerra silenciosa acabará el día que ambos dejen de competir y empiecen a mirarse como aliados, no como adversarios. Porque el verdadero enemigo no está en el otro género, sino en el ego herido que aún teme amar sin condiciones. La mujer moderna alcanzó todo lo que generaciones anteriores soñaron: independencia económica, reconocimiento social, libertad personal. Pero tras conquistar esos logros, muchas descubren algo que nadie les advirtió: el silencio interior que queda después del éxito. La sociedad le dijo que podía tenerlo todo, pero no le enseñó a preguntarse qué quería realmente. Y así, entre metas cumplidas y aplausos digitales, surge una sensación extraña de vacío. Un vacío que no viene de la carencia, sino del exceso. Tenerlo todo y no sentir nada. Esa es la nueva forma de sufrimiento del siglo XXI. El éxito, cuando no está sostenido por propósito, se convierte en ruido. La mujer que corre detrás de la validación externa acaba desconectándose de su voz interna. Trabaja, brilla, destaca, pero no se siente viva. Porque lo esencial, la calma, la autenticidad, la conexión real, no se compra ni se publica. Cuantas más metas alcanza, más grande se hace la distancia entre lo que muestra y lo que siente. Y llega un punto en que las redes pueden gritar su éxito, pero su alma susurra su cansancio. Ese contraste es devastador. El alma agotada dentro de una imagen impecable. El vacío después del éxito no es un fracaso, es una consecuencia natural de la desconexión. La sociedad moderna glorificó el logro, pero olvidó el sentido. Enseñó a competir, no a comprender. Y así, muchas mujeres se levantan cada día con la sensación de estar ganando en un juego que ya no las emociona. La gratificación inmediata del reconocimiento no puede llenar la falta de propósito. El alma, cuando no encuentra dirección, se vuelve insaciable. Y ninguna meta, por grande que sea, puede reemplazar la paz interior de saberse en coherencia. En ese punto, algunas intentan llenar el vacío con más de lo mismo: más trabajo, más redes, más logros, más atención. Pero todo eso solo amplifica el ruido. El silencio se vuelve insoportable porque en él aparece la verdad, que nada externo puede sustituir la conexión con uno mismo. Ese es el momento en que muchas descubren que la libertad sin sentido se parece demasiado a la soledad, y que el empoderamiento sin introspección se transforma en vértigo. El vacío después del éxito no es el final, sino el comienzo de algo más profundo: el despertar. Cuando la mujer deja de mirar hacia afuera y empieza a observar su interior, comprende que su valor no depende del reconocimiento, sino de la autenticidad. Que su poder no está en demostrar, sino en sentirse en paz. El vacío, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en guía. Porque detrás del silencio que asusta, suele esconderse la verdad que libera. Después de tanta búsqueda, de tanta comparación, de tanto ruido, llega un momento en que la mujer moderna se enfrenta al espejo más difícil: el de sí misma. Ya no hay excusas, ni culpables, ni distracciones. Todo lo externo, el éxito, la belleza, la atención, pierde brillo frente a la necesidad de paz interior. La reconciliación no comienza cuando el mundo la aplaude, sino cuando ella deja de necesitarlo. Es el instante en que comprende que no tiene que ser perfecta, ni fuerte todo el tiempo, ni deseada por todos. Solo tiene que ser honesta consigo misma. Y esa verdad, aunque simple, duele. Reconciliarse no es un acto romántico, es un proceso de desarme. Implica desmontar las máscaras creadas para sobrevivir: la de la mujer ideal, la de la independiente invulnerable, la de la feliz constante. Detrás de cada rol impuesto hay una herida que pedía ser vista. La mujer que se reconcilia consigo misma no se culpa por haberse perdido en los reflejos, se agradece por atreverse a buscarse. Deja de pelear con su pasado, con los hombres, con el sistema, incluso con su cuerpo. Entiende que no necesita ganar ninguna guerra. Lo único que necesita es descansar en su verdad. Esta reconciliación no significa resignación, sino madurez emocional. La mujer que se encuentra a sí misma deja de medir su valor en función de su utilidad o atractivo. Aprende a estar sola sin sentirse vacía. Comprende que la validación más poderosa no proviene del exterior, sino del silencio en el que puede respirarse sin juicio. No busca gustar, busca comprender. No busca atención, busca armonía. No busca poder sobre otros, sino poder sobre su propio caos. Ese es el verdadero empoderamiento, el que nace de la serenidad y no de la competencia.
En ese estado, la percepción del amor cambia. Ya no se ama desde la carencia, sino desde la plenitud. La mujer reconciliada no necesita demostrar que puede con todo, elige lo que realmente la nutre. Ama sin miedo a perder, porque ya no depende de ser elegida para sentirse valiosa. Ama desde la libertad, no desde la necesidad. Y esa libertad no la aleja del mundo, la acerca. Porque al amarse sin condiciones, puede por fin mirar a los demás sin exigencias. La reconciliación interior marca el final de la guerra invisible que tantas mujeres han librado consigo mismas. Es el retorno a la esencia, al valor intrínseco, al amor que no necesita testigos. No es un final feliz, es el verdadero comienzo. Porque quien se reconcilia con su verdad deja de mendigar migajas de atención y empieza a construir su vida desde la plenitud. Y en un mundo lleno de máscaras, la mujer que se atreve a ser auténtica se convierte, sin buscarlo, en un faro. El futuro del amor ya no será como lo conocimos. Vivimos en una época donde la tecnología se interpone entre las miradas, donde la intimidad se negocia y donde el deseo se administra como un recurso escaso. Las relaciones humanas enfrentan una paradoja histórica. Nunca hemos estado tan conectados y, sin embargo, tan separados. Las redes sociales, diseñadas para acercarnos, nos han convertido en espectadores de la vida del otro, pero no en partícipes de ella. La humanidad se acostumbró a la ilusión de cercanía, mientras olvida el arte de la presencia. En el futuro, amar será un acto de rebeldía. No porque el amor desaparezca, sino porque exigirá coraje. La autenticidad se convertirá en un gesto revolucionario en medio del simulacro digital. Las relaciones reales serán pocas, pero más conscientes. Ya no bastará con compartir una vida, habrá que compartir una verdad. El vínculo humano volverá a nacer entre quienes estén dispuestos a mirar sin filtros, a escuchar sin prisa y a amar sin cálculo. En un mundo dominado por algoritmos, el alma será el último refugio de lo humano. El hombre y la mujer deberán reinventarse, no desde el enfrentamiento, sino desde la comprensión. El masculino tendrá que sanar su herida de invisibilidad y aprender que su valor no está en dominar, sino en sostener. La mujer, por su parte, deberá liberarse de la dependencia emocional disfrazada de independencia. Ambos deberán recordar que el amor no se trata de ganar, sino de compartir. Que no existe libertad sin empatía, ni poder sin compasión. El futuro de las relaciones dependerá menos de la tecnología y más del nivel de conciencia de quienes las vivan. Quizás el amor del siglo XXI no sea tan romántico como el del pasado, pero puede ser más consciente. Menos idealizado, más humano. Menos posesivo, más libre. La conexión no será un escape de la soledad, sino un puente entre dos seres completos. Solo quienes hayan hecho las paces consigo mismos podrán construir vínculos verdaderos. Las relaciones del futuro no buscarán llenar vacíos, sino expandir la plenitud interior. Serán un espejo, no una prisión. El futuro de las relaciones humanas no está escrito en los algoritmos, sino en la madurez emocional de cada individuo. Solo cuando aprendamos a mirar más allá de la pantalla, a escuchar más allá del ego y a amar más allá del miedo, podremos recuperar la esencia perdida. Tal vez la tecnología cambie todo, excepto una verdad. El ser humano seguirá necesitando ser comprendido, tocado y amado sin condiciones. Y mientras haya quienes busquen eso desde la conciencia, el amor, aunque herido, seguirá siendo el lenguaje más profundo de la vida. Vivimos en una era donde todo brilla, pero casi nada ilumina. El amor, la feminidad, la masculinidad y la conciencia están en crisis, pero también en transformación. Si alguna vez te has sentido perdido entre tanta confusión, si sientes que algo profundo dentro de ti busca respuestas más allá del ruido, suscríbete a este canal. Aquí no encontrarás fórmulas fáciles, sino verdades incómodas. Porque solo comprendiendo el juego, puedes dejar de ser una pieza dentro de él. Y en esa conciencia, comienza tu verdadero viaje interior.